Hoy me encuentro con el médico veterinario Carlos Silva y la ingeniero Ana Ruiz. Ellos pues vienen en representación, ¿no?, del grupo de guardaparques de la UCLA, ¿es así? Guardaparque Universitario. Guardaparques Universitarios de la UCLA, ¿ok? Y nos vamos a conversar un poquito sobre lo que es el oso frontino y un proyecto que ellos están llevando. Y vamos a conocer, empecemos por el oso frontino. Pues, ¿qué es el oso frontino? ¿Por qué oso frontino? Bueno, el oso frontino es un mamífero terrestre, es el mayor oso que se ubica en Sudamérica. Y lo tenemos aquí mismo, aquí atrás, en cuanto al área de distribución, que es el Parque Nacional Terepaima, pasando, o sea, todo lo que es la cordillera de los Andes, hasta llegar a Bolivia, norte de la Argentina, Perú, Ecuador, Colombia. Ok, es una especie importantísima, una especie que llamamos una especie de paraguas dentro de lo que es el ecosistema de lo que es la selva nublada. Entonces es un animal que en algún momento, si llega a desaparecer, obviamente altera el equilibrio ecológico en la zona, ¿okay?, de su área de distribución. Ello implica que puede haber incluso hasta la disminución de agua en la zona donde el animal se distribuye. ¿Cómo es eso? Bueno, porque resulta que el animal tiene una característica de que él consume plantas, en este caso bromelias, y cuando hace esta actividad, pues obviamente él va consumiendo eso más que otros elementos que tienen que ver con la vegetación que se dispersan en todo el territorio a medida que él se va desplazando. Entonces, un dispersor de semillas. Lo que hace que a medida que se desplaza, pues estas van brotando y obviamente esto favorece a lo que es la selva nublada. Si llega a fallar la presencia de este animal en la zona, obviamente hay un desequilibrio y eso obviamente tiene que ver con la salud del ecosistema. ¿Sí? Claro. Mira, y yo estoy escuchando del oso frontino desde que estaba en el colegio. Sé muy poco del oso frontino, honestamente, pero he escuchado que existe el oso frontino desde que estaba en primaria. Recuerdo que siempre ha sido una preocupación. Ahora, 30 años después, sí. Sí, es una cuestión que ya, y buena tu reflexión, 30 años después. Ok, sí, es una cuestión que tiene que ver mucho con lo que es la fragmentación del hábitat, el crecimiento poblacional. Okay, recordemos que hay unas necesidades también de alimentación de parte de la población humana, hay una necesidad de vivienda, okay, y por ende todo esto trae unas consecuencias. Las consecuencias son la disminución de la población en vida libre, no solamente del oso frontino, sino de las otras especies que están alrededor de él. Okay. Y bueno, en estos 30 años, ¿no?, que se puede decir por lo menos aquí en el estado Lara, que hemos visto pues que se han hecho esfuerzos tanto en cautiverio, por lo menos en el Parque Zoológico Botánico de Ararida, como en vida libre. Y en vida libre son los trabajos de investigación que se están desarrollando en campo en la actualidad. Okay, en el estado Mérida, en el estado Trujillo y aquí en el estado Lara a través del programa de conservación del oso frontino que ya llevado a cabo por Guardaparque Universitario con una alianza estratégica con la alcaldía del municipio de Iribarra de estado Lara, a través del Instituto Autónomo de Gestión Ambiental municipio de Iribarra. Entonces, obviamente hay una preocupación. Sí, 30 años han transcurrido. Entonces, en estos 30 años no sabemos cuál es la población actual del oso frontino, por lo menos en esta zona, lo que corresponde al municipio de Iribarra, que es el área de distribución más al norte de esta especie en toda la cordillera. En toda la cordillera. ¿Dónde está la mayor concentración o dónde se presume que está la mayor concentración de oso frontino en Latinoamérica? Ok, en cuanto a distribución, se podría decir que es Perú, okay, por la amplitud en cuanto a la superficie de largo, ¿no?, el largo que tiene el territorio. El caso de Venezuela, eso es lo que tenemos que tratar nosotros y es lo que puedo hablar más adelante, ¿verdad? Porque es de suma importancia, ¿no?, determinar cuántos animales quedan en la actualidad, pero se dice que hace 15 o 20 años atrás habían 1.300 osos frontinos. Okay. ¿Y ustedes presumen que ahorita acá hay menos o es desconocimiento total ya? Sí, desconocemos esa posibilidad porque, como bien lo dijo Carlos, por lo menos acá en Venezuela, el oso frontino vive principalmente en bosque nublado, que es el caso de los Andes de Lara, pero también vive en páramos.
Para los que no sepan, en Lara tenemos páramos de las Rosas, páramos del Cendé. Tenemos un pedacito de cordillera de la costa dentro del estado Lara. ¿Por qué la preocupación de monitorearlo? Porque el bosque nublado y a través de la crisis climática, del cambio climático, todos estos ecosistemas están perdiendo cada vez más agua. Los páramos ya no tienen la misma temperatura que tenían hace unos 6, incluso 10 años atrás. Entonces, pues desconocemos, por eso es que desconocemos si hay más o menos osos que hace 15 años, que es el reporte que está dando Carlos. El bosque nublado siempre ha sido un ecosistema muy presionado por la expansión de la frontera agrícola. Siempre ha estado en el borde de siembras de maíz, siembras de café, siembras de cacao, mucha alteración, y los osos son bastante tímidos. Entonces, como usted bien nos mencionó, hace 30 años el oso se mencionó, como le dijo Carlos, es porque es una especie de paraguas. Al protegerlo a él, protegemos el ecosistema de la selva nublada y todos los animales que a lo mejor son de preocupación menor. Lapas, monos, capuchinos, ardillas, un montón de mamíferos, tigrillos, junaguaros, que también han sido captados dentro del proyecto con la instalación de las estaciones de fototrampeo de cámaras. ¿Han tenido avistamientos acá entonces en la zona? Sí, incluso aquí en el municipio de Ibarre. Por ejemplo, estamos monitoreando actualmente Jiménez y en Iribarre, hacia la zona de Buenavista y Juárez, la parroquia Buenavista y Juárez. Es donde se han instalado estaciones de fototrampeo. Obviamente hay un sector que tiene más densidad de osos que otra, precisamente por el tema de la intervención humana. Pero es más que todo, mientras más cuidados, más, si no tocado, más inhóspito esté el lugar, que ofrece mejores condiciones al oso. El oso no le gusta acercarse mucho a los humanos, no es tan agresivo, a menos que sea una osa con una cría, que evidentemente pues va a estar defendiendo. Los casos que hemos tenido en los 2 últimos años de pobladores avistando osos, el comportamiento habitual es que ellos suben al árbol y se esperan hasta que no haya nadie cerca para poder bajar y huir, incluso con conductas de ansiedad. Cuando estamos haciendo los trabajos de campo, hay pobladores, que también es un complemento del estudio de conservación, es monitoreo para saber cuántos osos hay, qué cantidad hay actualmente, por lo menos en los Andes de Lara, y también percepción. ¿Cómo es esa percepción de la gente, de los habitantes de la montaña hacia el oso? Si es positiva o es negativa. Pues hasta ahora es aplicando instrumentos, pues encuesta, preguntando, categorizando cada uno de los caseríos que están en los alrededores de la zona montañosa. Pues hasta ahora los encuentros, ¿verdad, Carlos?, que hemos tenido con las personas que han visto osos, son campesinos que sacan su celular, mira, yo vi uno, y te lo muestran, pero a forma positiva, que les agradó haberlo observado y más aún tener un registro en su teléfono, ¿no? Y nos hemos encontrado varias personas así, jóvenes sobre todo. Mira, y tengo muchas preguntas. No, ¿cómo no? Y por ejemplo, ustedes para que haces un avistamiento y luego logras identificarlo, ¿cómo? ¿Solamente visual o hay algún tipo de tecnología que los esté ayudando? ¿Cuál es el proyecto, digamos? Hasta ahora, sí, yo traje una cámara instalamos las estaciones de fototrampeo a una altura determinada para tratar de captar la mayor parte del cuerpo del animal, para determinar primero si se trata de una hembra. Las hembras son de menor tamaño en comparación a los machos, o puede ser un adulto joven. Entonces, las marcas faciales de los osos, así es que los estamos determinando. Es una revisión exhaustiva de los videos para saber qué marcas faciales tienen, dependiendo obviamente del ángulo que lo haya captado la cámara. Porque cada marca es individual, es como una huella digital. No se va a repetir en otro individuo de oso. Okay. Entonces, de esa manera, nosotros sabemos si se trata de un individuo diferente o no. Aparte de pues, la composición corporal, si son muy grandes, pueden ser unos machos. Colocamos cámaras en sitios donde estamos seguros que hay osos cerca. Vamos con un vaquiano y identificamos rastros de huellas de oso, pelos, marcas de garra, de trepar o garras de marcaje, y zonas de frote, porque los árboles ellos tienen su musgo normal
y cuando ellos se frotan, ese árbol queda lisito. Entonces, bueno, conseguimos con el vaquiano esos espacios y bueno, ahí armamos, estudiamos dónde podemos colocar las cámaras que sea un espacio que pueda captar estas imágenes del oso. Mira, y tengo una preguntita. Como médico veterinario, por ejemplo, ¿en qué condiciones ves tú el oso y cuáles son, digamos, los riesgos que tiene en cuanto a enfermedades, parásitos, Sí, virus? es una pregunta buena, ¿sabes? Y eso tiene que ver con lo que yo mencioné en un principio, lo que es la salud que se mide, como uno como médico veterinario que trabaja con fauna silvestre mide la salud de un animal que está en vida libre, ¿no? Y todo eso lo hace conociendo la biología no solamente del animal, sino también conociendo el ecosistema en el cual él está. Porque no es solamente el individuo, es también los árboles, ¿ok? En los cuales él también hace vida. Y con quién se está interrelacionando. La situación de hoy día, ¿verdad? Uno evalúa al animal, ¿verdad? Yo lo observo por las cámaras trampa, vemos la condición física del animal, cómo está el pelaje, si es un pelaje brilloso, si es hirsuto, en fin, en comparado a lo que son animales en cautiverio. No es lo mismo la medicina de la fauna silvestre en zoológico a la de vida libre. Obviamente los animales que están en libertad tienen esa posibilidad de poder desplazarse en diversas zonas y consumir los alimentos que ellos prefieran durante un trayecto diario, ¿no? Pero no solamente evaluamos eso, ¿no? Porque la pregunta tuya viene en relación a la introducción de las especies exóticas. Cuando hablamos de las especies exóticas y que nos ha tocado un trabajo en campo ver eso, ¿no? Ha surgido otras variantes que tienen que ver con la salud, no solamente de los animales, sino la de los humanos, ¿no? Pero vámonos con la primera que tiene que ver con el animal. La preocupación es los perros que están haciendo vida con nuestros pequeños productores que habitan en esa zona. Entonces, pues, a mí me viene una interrogantes como médico veterinario y que tiene que ver con la salud de esos animales. Vacunan los señores, los perros contra moquillo, parvovirus, rabia, que leptospira, ¿verdad? Y que también afectan al oso frontino porque él es un carnívoro, pero que él es omnívoro. Y a su vez, no solamente eso, hemos visto, como hay ganadería de altura, de lo que hemos visto hasta con el caballo que nosotros llevamos para el sitio donde colocamos las cámaras trampas y que pernoctamos ahí, vimos que en la noche fue atacado por murciélago vampiro. ¿Ves? Okay. Y entonces, esa es la otra situación. Es la salud que tiene que ver con los humanos y no solamente los humanos, sino también con los animales. Rabia silvestre. ¿Ves? Entonces, es correcto. Entonces, es la preocupación también los pequeños productores que tienen ganado de altura y que están introduciendo otras especies domésticas en el área. Obviamente no llevan los planes sanitarios, como lo hacen los grandes productores, los medianos productores, que es el deber ser. Pues. ¿Okay? Entonces, ahí es donde sale otra situación que a futuro deberíamos ir trabajando, que tiene que ver con garantizar por lo menos la salud de todos esos otros elementos que están alrededor dentro del programa de conservación. ¿Ves? Entonces, hasta ahora, dentro de lo que hemos visto, las cámaras trampas, esos animales se ven en una condición física sana. A futuro, la idea es incluso lograr la captura de un animal de esos, que se puede hacer obviamente, colocar un radiotransmisor, tomar muestras de pelo, tomar muestras de sangre, y se hace también, ese es ya un proyecto a largo plazo, pero que sí se puede hacer, ya ha habido experiencia en otros países. Obviamente en Venezuela no se ha hecho porque no está involucrado un médico veterinario en el punto, ¿no? Y bueno, es un trabajo científico concatenado, ¿ok? Ingenieros en recursos naturales, biólogos, técnicos del campo, en fin. Claro, tú dices, o sea, no la captura, sino una detención momentánea. Ok, claro, sí. Sí, importante, sí. La captura del animal simplemente. Claro, porque el que no haya entendido, pues no es capturarlo, sino una detención momentánea, claro, para introducir un chip, para introducir exactamente. mecanismos. Claro, y después el animal, después de la recuperación de la anestesia, se vuelve a liberar. Claro, y lo seguimos así como hacen con las ballenas, como hacen con tantos. Vía satelital. Algo importante que mencionas, y cuando uno menciona la palabra captura, para todo este trabajo que nosotros estamos haciendo, nosotros tenemos una autorización del Ministerio de Ecosocialismo,
O sea, tienes que cumplir los requisitos legales para poder hacer este trabajo en campo. No es que nada más me voy para allá, voy a ver los osos chéveres, tomo los videos como hacen las personas que han visto, afortunadamente, como dice Ana. La percepción que hemos visto es que el oso en estos momentos para ellos es alguien que no es problemático. Exactamente. Y entonces eso es positivo. Entonces, todo esto va a llevar a un buen trabajo que nosotros, bueno, que queremos mostrar, ¿verdad? En el día 12 de noviembre, ¿verdad? Y donde vamos a hacer los anuncios con los videos que hemos visto de estos animales en vida libre. ¿Dónde van a hacer esa presentación? En el Decanato de Ciencias Veterinarias, en el aula inclinada A, el 12 de noviembre a las 9 de la mañana. Ok, acá en Barquisimeto, en la UCLA. En la UCLA de Barquisimeto. Obviamente la universidad es nuestra aliada institucional, formó parte del compromiso con el Ministerio del Ambiente cuando tramitamos los permisos con su aval institucional. Y aparte que el Grupo Guardaparques Universitario es un grupo organizado que salió del Decanato de Ciencias Veterinarias de la UCLA. Entonces, por eso vamos junto con la universidad a presentar los avances de este primer año de proyecto de instalación de estas estaciones de fototrampeo. Mira, y una pregunta que me da curiosidad, ¿quién es el depredador del oso frontino? O sea, ya entiendo que nosotros lo estamos afectando no porque seamos su depredador, sino porque afectamos su ecosistema. Sí, no, básicamente el depredador es el hombre. Okay. Porque él es el mayor mamífero dentro de lo que es la cordillera andina. Que si ha habido experiencias de peleas, por lo menos en todo lo que es la distribución de la cordillera entre pumas y pumas, jaguares o el oso, no, porque obviamente el animal es mucho más grande. Bueno, a diferencia de las crías o hembras. Que estamos hablando de defensa. Exacto, que son en cuanto a eso es diferente, pero no, básicamente es un problema que tiene que ver con el manejo que se hace en los ecosistemas de tala indiscriminada, la introducción de las especies exóticas, cuando mencionó el caso de las enfermedades infectocontagiosas entre animales, y que obviamente pues también son cosas que se están midiendo en la actualidad en otros países, ¿no? Y bueno, pues tratamos de introducir también todos estos tipos de manejo aquí en el país. Y bueno, obviamente para ello pues tenemos que desarrollarlo poco a poco. Se requiere obviamente también un financiamiento para todo esto, y es lo que también nosotros tenemos que ir trabajando, buscar las empresas que patrocinen, ¿verdad? Esto porque de verdad es un esfuerzo titánico, y que en estos momentos pues es una institución pública, que es el caso del municipio de Urabá, que está en estos momentos pues haciendo unos aportes monetarios, pero obviamente necesitamos desarrollar más, porque en estos momentos tenemos apenas 10 cámaras trampas instaladas, ¿okay? Y la idea es llegar a mucho más dentro de lo que es y es importante mencionarlo, ¿no? Estamos trabajando en un área que se desea ampliar en cuanto a lo que es el Parque Nacional Terepaima, que tiene apenas 14.000 hectáreas, y la idea es unir el Parque Nacional Terepaima con el Parque Nacional Yacambú. Hay vamos a llamarlo así, una autopista que es totalmente verde, que no ha sido intervenida, que es parte del bosque nublado, y que es lo que se desea en la actualidad poder finiquitar de que eso sea decretado como un parque nacional, lo que es la ampliación del Parque Nacional Terepaima, que conecte con el Parque Nacional Yacambú. ¿Qué nos va a permitir esto? Un flujo genético, seguro para los animales y plantas también, que vayan de un lado a otro. Y eso, bueno, aspiramos que pueda ser finiquitado entre finales de año, principio del próximo año, porque eso tiene que seguro ser decretado por la Presidencia de la República. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es un área natural que tiene que ser decretado precisamente a nivel central. Para estar protegido. Sí, con respecto a este corredor es importante destacar de que es un trabajo, una propuesta que tiene más de 20 años de unir a través de un corredor, se llama así, corredor ecológico, Terepaima, toda esta zona de montaña que pues tiene gran parte de bosque nublado que pues si hace más de 20 años estaba conservado, ahorita está siendo presionado, y por eso es el interés y el auge de que sea prontamente decretado como un lugar protegido, como una ABRAE.
y conectarlo, como mencionó Carlos, con el Parque Nacional Yacambú. Trepaima hasta el Parque Nacional Yacambú. Nuestras cámaras se están instalando en este corredor. El corredor, las personas de la zona ya, de hecho, lo mencionan, la zona del corredor, los habitantes, la zona del corredor. Aunque le colocaron un nombre, corredor Cuisidi, que significa tierra de Paujíes, pero las personas lo conocen normalmente es como el corredor, porque saben que hay una intención de colocar ese espacio como área protegida. Es importante, y de hecho, como dice Carlos, estamos recogiendo firmas. Bueno, tienen años, ¿verdad? Recogiendo firmas, se ha presentado la propuesta al Ministerio del Ambiente, ya fue elevado, ya lo tiene el ministro actualmente pues, en despacho, y esperemos que pronto lo pueda ser decretado como un corredor ecológico. Qué bueno, qué bueno. Y él tiene unas cámaras, me dijeron. Ubícala mientras seguimos hablando para que la veamos, una de estas cámaras. Y, por ejemplo, cuando ustedes la instalan, ¿cómo hacen para estar seguros, digamos, que la cámara no ha sufrido un problema o que no se la ha llevado a alguien pensando, sin entender lo que es y pensando, mira, abandonaron esto aquí? Porque yo me encuentro esto, por ejemplo, mira, primera vez que la veo. Entonces, capaz y yo digo, mira, esto es un sensor de luz, una alarma, me lo llevo inocentemente. Es una pregunta buena, porque obviamente nosotros tenemos un vaquiano, ¿verdad?, que se conoce toda la zona, y él también, por su experticia, su experiencia, pues él dice, no, aquí sí la podemos instalar porque aquí sí no hay paso de personas, sino solamente de animales. Vamos a mover esto acá para que se pueda ver mejor lo de las cámaras. Mira, vamos sí, a colocar aquí en este caso, pues Ana te va a explicar muy bien todo cómo es, porque es importante que la vean, ¿no? Porque sí, este es un elemento que también están usando algunas personas, ¿no? De repente como elemento de vigilancia, pero nosotros lo usamos con un propósito de investigación, pues. Y con esto, pues ya nosotros hemos visto algunos rostros, algunos comportamientos curiosos del animal, ¿okay? Curiosidades del animal per se, ¿verdad? Que vamos a mostrar el día del evento. Ok, el oso es muy curioso. Realmente tenemos que tener cuidado de cómo se instalan, es porque pues el olor que uno tiene, tratar de no tocar alimentos antes, porque si no, la mayoría de los registros van a ser el oso olfateando la cámara. Entonces hay que tener ciertas pues, normativas antes de esta instalación. Ellas, bueno, tienen colores que las hacen menos llamativas, claro, en vías. Exactamente. Eso por una parte. Se instalan, como les mencionó Carlos, en una zona donde no sea un paso común o constante de personas. En las montañas siempre hay cazadores. De hecho, hay reportes de cazadores con perros en una de estos avistamientos. Afortunadamente no la vieron. El vaquiano nos comenta, no nos ha pasado, pero con investigaciones anteriores, que más que todo es por miedo que si la llegan a ver, o sea, como que vayan a ver mi rostro o algo así, pero ellos en la montaña todos se conocen, y la vez que les sucedió, preguntando, dieron y recuperaron por lo menos el equipo, ¿no? Sí hay que tener mucha previsión de que no se... Ellas vienen para aguantar agua, son waterproof, las condiciones en el bosque puede ser de sol, de lluvias, neblina, el lente tiene adaptación para grabar de noche, tomar fotos, es infrarrojo, correcto. Y se tienen que instalar bien porque los osos, aparte de curiosos, también nos pasó un caso que él se usó de árbol de frote de su marca, el árbol donde estaba instalada la cámara, y la movió unos ángulos. Tuvo excelentes tomas hasta el día que el oso la movió. Después de ahí vieron por una hoja. Por una hoja, hasta la movía la brisa. Y cada vez que se mueve la hoja, activó y nos llenó toda la memoria. Y bueno, hay que hacer revisiones periódicas tanto de las baterías. Usa baterías alcalinas, son las que por experiencia duran meses en campo, hasta 3 meses,
alcalinas, pero el paquete que es como forrado o doble A normal. Doble A normal. Doble A normal. Es una renta. Es una renta. Es una Las renta. alcalinas son costosísimas. Y unas marcas específicas que Las son de las litio, que... o sea, de litio. Bueno, tenemos un posible patrocinante que nos va a traer unas cámaras. Ellas son solares, pero en la selva nublada no nos va a servir mucho que sea solar por el tema de la vegetación densa que hay en el bosque. Pero lo que dura la batería, nos va a alcanzar para por lo menos bajar un poco la renta de reponer las baterías. Por eso es que hay que ir a campo a revisar las memorias. Bueno, obviamente para ver si hay avistamientos. También si se llenó, como el caso que, oye, cuando el bozo la logró mover, perdimos un montón como mes y medio de grabaciones en una hoja moviéndose. Y bueno, el tema de las baterías. Pero existen diferentes modelos y costos de cámaras en el mercado. Sí, entonces todo depende. Eso no tiene... Sí, ábrela para que vean. Sí, bueno, como le digo, hay diferentes modelos. Por ejemplo, para saber que está grabando, este modelo no tiene pantalla. Esta pantalla es solo para ver la programación, si la dejamos en video, si la dejamos en modo híbrido, que puede tomar foto y video, o solamente fotografía. En cambio, esta sí es un poquito más moderna y sí te permite ver, entonces, cómo la dejaste encuadrada para ver si está bien la altura y si está grabando efectivamente. Entonces, también tenemos todo un protocolo muy cuidadoso en campo porque, imagínense, es un checklist, porque imagínate tú ese esfuerzo de tiempo económico y de esfuerzo físico, llegar hasta esos puntos para que por un detalle, un errorcito, no quede grabando la cámara. Sabemos bien cómo es eso, porque también aquí mismo cuando estamos grabando nos pasa bueno, aquí no tenemos audio, aquí no tenemos video. Pero... En cambio, esta sí tiene una pantalla donde ya instalada, pegada al árbol y todo, podemos ver el ángulo, si está funcionando o no. Y bueno, el lugar donde va su memoria, las baterías en este caso van acá. Los precios varían obviamente por lo de la calidad de la imagen, aunque todas casi tienen una misma calidad de imagen. Lo que varía el precio es la duración de la batería y la capacidad de las memorias, lo máximo que le puedes colocar en tiempo. Y por supuesto la protección contra los factores climáticos. Sí, lo que la hace impermeable o resistente. Correcto. ¿Y cuánto tiempo, cuál es el periodo de vida, digamos, de un oso frontino en plena salud? Bien, en vida libre se ha determinado que aproximadamente entre 15 a 20 años. ¿Ok? De hecho, por ahí yo he visto videos en cámaras trampas en otros países donde un animal, casualmente un oso, ya él tenía un tiempo viviendo en una zona determinada y ¿qué pasa en vida libre? Pues domina el que más, pues en la naturaleza es el más fuerte, es el que sobrevive en un territorio, ¿verdad? Entonces, una cámara trampa se captó el paso de un oso frontino mutilado, o sea, desgarrado completamente el miembro anterior izquierdo, y atrás venía otro oso, que era obviamente con el cual había peleado. Solamente en esas situaciones, obviamente por peleas entre ellos, por demarcar el territorio, llega hasta el final, es la muerte de esos niños por esas situaciones. Y en cautiverio, pues allá hay registro de animales de 30 años, que se ponen más amarillos, en fin, eso ya sí es otra situación de manejo diferente. Ya lo que tiene que ver con en vidas más cortas, pues ya es por factores naturales. Claro, no, por supuesto. Estamos hablando de en plena salud, lo normal. Tú me dices eso, de 20 a 22 años, sí, más o menos. Me llama mucho la atención porque, bueno, en el área de veterinario uno siempre está pendiente de los animales, de la desparasitación, de las vacunas, de todo esto. Y ustedes no intervienen para nada en esos animales silvestres, es lo que me dicen. Obviamente, pues, no puede haber una intervención a menos que las poblaciones estén realmente muy disminuidas. O sea, ustedes no pueden, por ponerte un ejemplo, vamos a colocarle un poquito de comida aquí con desparasitante y desparasitamos a todo. No, eso no se puede hacer. Sí, la pregunta es buena porque eso depende mucho de factores de riesgo en cuanto a animales. Te voy a poner un ejemplo. En Kenia quedan 2 rinocerontes blancos del norte, ¿okay? Que son un poquito diferentes a los rinocerontes blancos del sur, que es donde hay muchos más rinocerontes, ¿no? Entonces,
les tienen 2 guardias las 24 horas del día. Donde avanza el rinoceronte, va él. Y le ponen, sí, de parasitaciones, toman muestra de sangre, son 2 hembras, entonces a veces se le puede hacer un trasplante de embrión, en fin. ¿Okay? De eso se está trabajando ahorita las ciencias veterinarias en función de lograr mantener con vida a esa subespecie de rinoceronte. En el caso de los osos, ¿verdad? Sí se ha hecho trabajo en campo, que es lo que tiene que ver mucho con la salud en cuanto a condición física, la toma de muestra de sangre, toma de muestra de pelos, ¿para qué? Para determinar el ADN, ¿ok? Por lo menos los osos frontinos, en este caso en Venezuela se llama oso frontino, pero en Colombia para abajo lo llaman oso andino, u oso de anteojo, ¿verdad? Toman las muestras de pelos para determinar la afinidad genética, ¿ok? Que pudiera ser a futuro, supongamos que esta población de Venezuela, y que de hecho Venezuela es la cenicienta del resto de Sudamérica, porque los trabajos de investigación son escasos, o sea, no hay mucho trabajo en campo, y entonces en Venezuela, no solamente en los osos frontinos, sino en el resto de las especies, les interesa mucho saber qué está pasando con estos animales. ¿Hay endogamia con estos aislamientos geográficos que hay? ¿Ok? Entonces se puede determinar por una muestra de sangre, muestra de pelo, y eso se hace a través de, colocamos las cámaras trampas, también se puede colocar trampas de pelo, de tal manera que si el oso pasa, queda el pelo sí, en esa alambre de púas, ¿ok? O llegar a situaciones como la captura de un animal vivo, ¿verdad? A través de los métodos correspondientes para hacer toda esa extracción de la muestra y liberar. En ese momento sí, podría, si hay alguna herida que comprometa al animal, pues ahí sí, se puede poner un antibiótico, una vitamina, un desparasitante, ¿okay? que evite o minimice los efectos de una gusanera en la zona. ¿Okay? Porque ya el sujeto se convierte en un sujeto de estudio. Exactamente. Y lo que te comentaba, ¿no? Con esta interrelación de que hay de que los campesinos tienen sueltos los perros, ¿verdad? En esa zona, pues también hacer evaluaciones como se ha hecho en Colombia y en Ecuador para ver la presencia en las muestras de sangre a través del suero, ¿verdad? Si hay moquillo, parvovirus en la zona. ¿Okay? Entonces el oso se convierte en un indicador también de salud desde este punto de vista. Si hay presencia de moquillo o parvovirus, quiere decir que el animal tuvo contacto con perros. Y no solamente lo veríamos con el perro, también los zorros se verían afectados, hurones, en fin, todos estos carnívoros que tienen que ver con la fauna silvestre. ¿Okay? ¿Dónde duerme él? O sea, uno siempre tiene la noción de que duermen en una cueva, pero ¿dónde duerme el oso frontino acá? En este caso, los árboles. Ellos duermen en lo más alto de los árboles, ahí hacen como una especie de cama, reúnen ramas, restos de palma, las tejen, las acomodan, pero muy alto en la copa de los árboles, que incluso los vaquianos dicen no es muy difícil verlos en los árboles durmiendo. Uno puede estar caminando y podemos tener osos acá arriba mirando y sin darnos cuenta, son muy muy sigilosos. Entonces nuestros osos duermen en los árboles, en la copa de los árboles, y hacen una especie de camas donde ellos se acomodan todas las noches. Y no hibernan, que diferencia de los osos del norte con el caso del oso frontino. Este sí tiene actividad diaria. Y todo el año. Todo el año. En cambio, los que están en Norteamérica, oso pardo, oso negro, malayos, en fin, sí tienen su época de dormir en la época de invierno, que es la hibernación. Y por ejemplo, ustedes me dicen que están en el Terepaima. El Terepaima, yo por lo menos soy ciclista, entonces voy mucho al Terepaima, pero bueno, claro, aquí mismito, ¿no? Las antenas y toda esa zona. Para la población que por lo general uno ve un oso y de una vez es susto, ¿cuáles son los consejos? Si tú llegas y tienes un avistamiento con un oso, ¿cuál es la recomendación de parte de ustedes que son los expertos? Bueno, en este caso por lo menos alguien que va a estar haciendo actividad de caminatas, en ciclismo, en nuestras áreas naturales. El oso él es asustadizo. Por ende, él va a buscar es escapar, exceptuando las hembras que tienen crías. Ella va a defender a sus crías o a la cría. ¿Okay? Porque puede tener esas 2 crías. Entonces, dan oportunidades, precisamente, fíjate, en las caminatas que hemos hecho en campo a través de esta investigación, pues
los pobladores les da tiempo de poder filmar al animal subiendo al árbol. Es una buena experiencia, ¿no? Y queda ahí. Las personas saben que ellos no le van a hacer daño a menos que ellos mismos se acerquen y él sí va a defenderse en ese momento. Entonces, por lo tanto, es la cautela. Tú puedes filmarlo, puedes sacarle fotografía, pero déjalo tranquilo. Es como también el caso de las serpientes, ¿no? Que ese es otro tema. No es tan agresivo entonces como los osos del norte, pues que siempre le dicen a uno... No, ellos también son asustadizos, pero cuando hay situaciones en las cuales ellos... Cuando superan su límite de zona de seguridad, ellos van a buscar defenderse. Lo mismo ocurre pues con la mayoría de los animales silvestres. Ellos, si pueden, van a tener, lo primero que van a hacer es huir. Incluso, como menciona Carlos, incluso la serpiente. Ellos, solo que si traspasamos su línea de seguridad, bueno, me toca defenderme de alguna manera. Entonces, cuando otra recomendación es, si los ven, pues tratar de no intervenir, no buscar, porque muchas veces por el énfasis, por querer grabarlo, acercarme, puedes pasar ese límite de seguridad del animal, que él le está tratando de huir, entonces se siente que lo está siguiendo, a lo mejor no con ninguna intención de hacerle daño, sino de querer grabar, y bueno, se puede transformar la situación de algo pues agradable a una situación riesgosa. Entonces sí, lo mejor si se llegan a ver, observar un animal es verlo, contemplarlo y luego retirarse, tratar de alejarse para que él pueda salir de ese lugar, porque no es cómodo, no es una situación cómoda para el oso. Llegan hasta tan cerca, así como por ejemplo ahí mismo las antenas de Terepama, esa zona. Sí, hace 10, 15 años, quizás menos, hubo en una comunidad que se llama Guamito, eso cerca de Río Claro, la cercanía de Río Claro, hubo una experiencia con un oso frontino, que ese es en estos momentos el animal que está en cautiverio más valioso que existe en el país, del punto de vista de conservación e investigación, ¿no? Porque esa es la función del zoológico también, generar conocimiento, generar ciencia. No es solamente el mantener al animal encerrado, ¿no? Que obviamente para algunas personas es bastante cruel, pero los que se manejan en este mundo saben que también los zoológicos representan centros que deben generar conocimiento, y en aquel caso, del caso del oso Guamito, y se le llamó así en honor a precisamente esa comunidad, la misma comunidad fue la que llamó a la Fiscalía Ambiental, la que llamó a las Fuerzas Armadas, llamaron al Parque Zoológico para rescatar al animal que le habían disparado en la cara. ¿Okay? Este animal, pues, y que tiene que ver con este tema, oye, ¿qué tan cerca se puede acercar a las áreas urbanas, ¿no? Fue una situación circunstancial, ¿verdad? Donde el cazador se consiguió el oso y le disparó en la cara. Okay, lo que pasa es que el arma que usó no era tan potente como para poder terminar de matarlo. Y ese animal se trajo al Parque Bararida aquí de Barquisimeto. Estaba un poco de condición física muy baja, lo cual indicó de que tenía cierto tiempo con la situación, totalmente lleno de gusanos en el rostro. Ahí en ese momento lo evaluó el doctor Luis de León, oftalmólogo veterinario para aquel entonces, trabajando aquí en Barquisimeto. Bueno, y determinó que obviamente pues, el animal quedó completamente ciego. La idea era que si por lo menos tuviera la viabilidad de un ojo, pues llegar a liberarlo nuevamente, porque era un animal nacido totalmente en vida libre, adulto, juvenil, mejor dicho, y que obviamente pues no merecía estar encerrado de por vida como ahora va a estar, o lo está, ¿ok? Pero queda como un animal, obviamente, que es un semental, por decirlo así, ¿verdad? Con el cual se podría trabajar a futuro para extraer semen. Si hay una hembra en cautiverio, pues hacer esos manejos que tienen que ver con las ciencias veterinarias, lograr su reproducción en cautiverio, porque pues, también es fundamental de que existan elementos genéticos que puedan ser liberados a futuro, que es lo que estamos viendo en el mapa, que hay una fragmentación, ¿ok? Entonces hay una disminución del territorio. Por eso que estamos buscando que con la ampliación del Parque Nacional de Terepama se limite, y que los mismos habitantes, estamos viendo, también quieren que eso se limite. ¿Por qué? Porque eso garantiza el agua para la agricultura, y para nosotros los que vivimos aquí en Barquisimeto también es necesario el agua. Y bueno, es lo más cercano que ha habido acá en este lado. En cambio en Mérida es una zona que sí, un poco más intervenida por los cultivos, y ahí sí ha habido más, sí, comparados a esta zona. Obviamente hay que trabajar mucho con educación,
Mira lo que acaba de decir Ana con respecto a esto del avivamiento. Sí, tú puedes verlo, pero debes tener ciertos límites. ¿Ok? Y eso está pasando ahorita en Mérida, que también la gente está siendo ya capacitada, formada para evitar precisamente de que este animal no genere un conflicto animal-humano. Claro. Y desde el punto de vista de reproducción, ¿ustedes tienen alguna data de cómo se está dando? Si es con facilidad o si más bien requiere cierta intervención de parte de los especialistas. Ok. En vida libre no, en estos momentos no, porque ellos mismos, y es el trabajo o sea, es las conclusiones que también que tenemos que sacar del trabajo que estamos haciendo. ¿Cuántos osos machos hay? ¿Cuántas hembras hay? ¿Verdad? Suponte tú, si tenemos 8 machos con 2 hembras, la cosa está mal, porque va a haber problemas de endogamia incluso. Claro. ¿Ok? Peleas entre ellos. Entonces, es donde nosotros tenemos que hacer acciones urgentes para ver si de otros lados se tiene que traer otra hembra o si se logra reproducir en cautiverio aquí en Barquisimeto, si hay posibilidad de reproducir hembras. En fin, son trabajos que se tienen que hacer mancomunados, no solamente con la parte de medicina veterinaria, sino que también con los que manejan las ciencias biológicas. ¿Ok? A diferencia de lo que es en cautiverio, ¿no? Que sí existe un manejo precisamente para mantener esa población que está en cautiverio. Pero en vida libre nosotros no intervenimos en estos momentos hasta que veamos cómo están estos elementos que nos van a dar los resultados, las cámaras trampa. Que obviamente, pues, como bien has dicho, es una logística bastante fuerte. Son baterías que tenemos que usar, horas hombres en el desplazamiento, ¿okay? Alimento, traslado, en fin. Ok. Porque muy bien, Ana, es un análisis de cuántas horas. Muchísimas horas porque, bueno, en ocasiones es fácil verle las manchas faciales, pero muchas veces el oso simplemente pasa y es un solo ángulo, entonces será el mismo oso, no sé, entonces bueno, aparto y hay que estar revisando, a veces solamente hace un movimiento que le logras ver apenas una marca, capturas ese momento para compararlo con los otros videos. Es un trabajo de horas hombre para determinar si se tratan de individuos diferentes o es el mismo oso pasando constantemente por el mismo sendero de osos. No, y los animales que también pasan. También pasan animales. Claro, que también eso se registra. Que es importante también porque eso también nos da información de cómo está el estado de la fauna en esa zona. O sea, debería haber ciertos tipos de animales junto a ese ecosistema. Entonces, ¿cuántos de esos animales estamos viendo? ¿Cuántas de esas especies, esa variedad de especies se están registrando también en las cámaras? ¿Qué es lo más, digamos, inusual que han visto en una cámara con respecto al área donde la instalaron? No, bueno, inusual no, sino que nos cuesta mucho. El cunaguaro es fácil identificarlo, pero hay unos felinos de menor tamaño que, oye, es muy difícil saber, entonces, si se trata de una especie en específico. Entonces, nada, en los informes hay que colocar felino de menor tamaño, o sea, sabemos que no es un cunaguaro, pero reportes así, avistamientos extraños, no, es lo habitual. O hasta ahora, los reportes sí. Claro, como les dije, hay unas zonas que mientras más cerca esté la intervención humana, carreteras, zonas de cultivos, caseríos, los resultados son evidentes, aunque estemos en pleno bosque nublado, porque nunca se van a instalar en una vía de acceso rápido, porque no va a ser, sabemos que por ahí no va a pasar un oso, pero baja mucho la densidad de animales donde hay zonas muy intervenidas. Sí, por eso tenemos densidades diferentes dependiendo de cómo se distribuye la actividad humana en ese corredor. ¿Cuántas personas tienen ustedes en su equipo? Bueno, el equipo de campo, o sea, los que hasta ahora estamos yendo a campo, ha variado en el tiempo, pero actualmente somos 4. Y procesando información van 2. Tenemos uno manejando redes sociales. Bueno, cada quien hace... bueno, y el resto tratando de buscar patrocinantes para poder cubrir los gastos de cada práctica de campo. También pues necesitamos para equipos, pues, memorias para ir almacenando por razones de rigor científico. Uno no puede eliminar videos así sepas que ahí no grabaste nada, no, o sea, tiene que haber
por la metodología del proyecto, tienes que grabar toda esa información hasta que tenga ya ciertas revisiones. Bueno, equipos, pues el almacenamiento en memoria, las laptops, en campo hasta hace poco adquirimos un visor, porque, por ejemplo, uno de estos modelos, como no tiene pantalla, entonces para poder revisar si quedó bien enmarcada, bien encuadrada, entonces necesitábamos un visor. Antes de tener el visor lo hacíamos era con un cablecito OTG, creo que se llama el puerto, con el teléfono. Entonces, claro, a medida que pues avancemos, consigamos más patrocinantes, pues se facilita un poco el trabajo, tanto en campo como el posterior, que hay que hacer de análisis de toda esta información. Mira, y ustedes que hacen eso desde el punto de vista de IRIBAR, su organización, digamos, la institución, entiendo que no es nacional, ¿correcto? No es nacional. Tenemos otros investigadores en otros estados. Eso te iba a preguntar, entonces, ¿con quién se comunican ustedes? ¿Con, digamos, su parte, pero en otro estado o...? Tenemos nuestro, como llamarlo, colega, decirlo de alguna manera, que pues preguntamos quién nos asesora. Está Marcos Hidalgo, él es el que los estudia en el Parque Nacional Guaramacal, en el estado Trujillo. También está Denis Torres, en el estado Mérida. Son investigadores que tienen muchísimos años, muchísima experiencia, y pues nos apoyamos con ellos en las partes metodológicas para tratar de mejorar cada vez más y hacer un trabajo bien hecho, porque esa es la idea, no hacer algo por hacer un trabajo bien hechecito. Con respecto al oso frontino, al monitoreo, entonces monitoreo, percepción y educación. Guardaparques universitario, tenemos, como le digo, poco tiempo con el proyecto del oso en campo, investigación científica, pero con educación ambiental, Guardaparques Universitarios está desde el 2002. Él fue el que se hizo el primer taller de conservación, también de osos, pero educación ambiental. Yo tengo más de 20 años en guardaparques y cada operativo ambiental que se hacía en Semana Santa, en Carnaval, en los parques nacionales, íbamos con nuestros pendones del oso a dar charlas a las escuelas, a los estanes, material didáctico para hacer educación ambiental en las escuelas. Sé que no somos los únicos, hay muchas otras organizaciones que también han trabajado en esto, y creo que muy subjetivamente eso ha formado parte en esa percepción que hay actualmente con respecto al oso frontino. Claro, eso hay que escribirlo como para hablar científicamente que eso es así, y por eso estamos haciendo el estudio de percepción. Antes habían mitos negativos alrededor del oso frontino, que el salvaje, que secuestraba a las mujeres embarazadas y le robaba el bebé y se lo llevaba al bosque, y eso generaba una matriz negativa alrededor del oso. Pero bueno, actualmente sabemos que el acceso a la información directa, incluso esas personas por allá en plena montaña, ha contribuido a cambiar un poco esa información que tienen los pobladores sobre el oso. Y fíjense, un ejemplo claro fue lo del guamito, que fue la misma gente del caserío quien llamó para que fueran a rescatar al oso. Cuando el año pasado fue lo de las tablas, que hubo una zona de bosque que fue deforestada para colocar un cultivo de café. Las personas de la población, las tablas, fueron las que denunciaron, porque también casualidad estaba una hembra con una cría en uno de los árboles. Entonces toda esta escena dramática, pues llega el bosque deforestado, y la hembra con su osesno en el árbol, pues causó todo un revuelo que se hizo incluso viral el video en redes sociales. Entonces las personas hasta ahora son unos aliados, entonces hay que aprovechar esa oportunidad y pues seguir trabajando en la parte educativa y fortalecerla para que pueda trascender pues a la siguiente generación. Muy bien. Bueno, vamos a colocar las redes sociales para que lo sigan. ¿De qué otra forma también la gente que los está viendo puede apoyar, digamos? No sé si hay alguna información. Sí, las redes sociales Oso Frontino Andes Lara, arroba Oso Frontino Andes Lara. Y la cuenta del Grupo Guardaparques Universitario, que es @guardaparques, en plural, guardaparques GGU. Todo eso lo vamos a anotar acá. Okay. Perfecto. Bueno, nos contactan por ahí si nos quieren colaborar, contribuir. Bienvenidos sean todas esas contribuciones para el proyecto. Sobre todo me imagino que a veces también tienen necesidades primero de apoyo, también de traslado. Sí. O sea, hay muchas formas de ayudar, ¿no? Hay muchísimas formas de apoyar, desde pues un equipo, parte del alimento del personal que va a hacer el trabajo de campo, el traslado,
vamos hasta la comunidad tal, bueno, cualquier ayuda. La dotación incluso, botas, hasta el uniforme. Porque obviamente el trabajo en campo involucra de que tú estás usando la indumentaria y entonces casualmente puede ser un color que no sea, el mismo Baquiano se nos lo dice, no tiene que usar tal color para trabajar en campo. ¿Verdad? Entonces, bueno, esa es la idea. Generar a través de todo este trabajo científico una publicación científica que contribuya a la conservación de la especie y por ende a la humanidad. Porque si no hay elementos que tienen que ver como fauna o flora en vida libre, nosotros mismos estamos siendo afectados y lo vemos aquí en nuestra ciudad con los calores que tenemos. ¿Okay? Si no hay árboles, si no hay animales, eso a la larga nos va a afectar a nosotros como seres humanos, que debemos tratar de hacer un manejo adecuado para poder mantenernos en el tiempo. Excelente. Bueno, el doctor médico veterinario Carlos Silva, la ingeniero Ana Ruiz, síganos y apoyemos a la conservación del oso frontino. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la oportunidad.